Estamos de vuelta en Capital Global para continuar con esta charla que pudimos sostener con el doctor Ariel Arnal Lorenzo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sobre los orígenes, la evolución en el tiempo y las características actuales del proceso independentista catalán. Cataluña, como el resto de España, pero de manera particular Cataluña, vivió un proceso de industrialización muy importante a lo largo de los años de la transición. ¿Es así, doctor? Es así y arranca, es un proceso que arranca ya, incluso paradójicamente, favorecido por las reformas borbónicas del siglo XVIII. Es decir, la entrada de los Borbón empiezan a sentar las bases de esa industrialización y que en América va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, algo tan, vale como una nota cultural, el ron Bacardí es esa familia catalana, Bacardí, que en algún momento se le permite invertir en Cuba, ¿no? Después saldrán al exilio y desde ese tiempo están en Miami, pero su origen es catalán, es barcelonés. Y eso ocurre porque las reformas borbónicas lo permiten. Esa industrialización se va dando paso a paso y cuando llega el franquismo, los dos grandes territorios industrializados son el País Vasco y Cataluña. No lo es Madrid todavía. Desde luego, ¿no? Ajá, bueno, y justamente con la transición lo que se produce es un aumento no solamente de la industrialización, sino del comercio, en particular del comercio catalán. Hoy en día, a pesar del proceso, a pesar de todo el momento que estamos viviendo, que unos nombran como represivo, a pesar de eso, este año los números de Cataluña eran números increciendo, ¿no? Los números económicos. Barcelona es el puerto más importante de España, sigue siendo, a pesar de que tiene un altísimo costo que tiene que ver con la construcción de autopistas en España, a pesar de eso sigue siendo el puerto más importante con mayor entrada y salida de mercancías. Ahora, los catalanes o los catalanes soberanistas dicen que Madrid pues les roba, así tal cual, ¿no? O sea, que lo que ellos generan con su trabajo, con su laboriosidad, con su industriosidad, termina en las arcas de Madrid así nada más, pues así nada más por gusto. ¿Qué tan cierta es esta percepción y qué tan falsa? ¿Cuáles son los matices? Los matices son dos, son dos maneras de entender lo que es la solidaridad en un Estado. Para el resto de España, efectivamente, el que más tiene es el que más tiene que dar y tiene que dar a los que menos tienen. Eso es la solidaridad. En México más o menos ocurre o debería ocurrir así, ¿no? La Ciudad de México sabemos que es un pulpo que todo lo absorbe, pero bueno, más allá de eso, debería ocurrir esa solidaridad y en España así se entiende. Entonces se entiende que sea normal que Cataluña entregue más y Extremadura reciba más. Para los catalanes, yo creo que allí han cometido un gravísimo error de transmitir el mensaje, porque ha quedado como una cuestión entre catalanes y madrileños, catalanes y castellanos, catalanes y españoles. Y no es verdad, no es así. En realidad, lo que sí está ocurriendo es que buena parte de lo que produce Cataluña está yendo a infraestructura y concretamente alrededor de Madrid y concretamente de ciertas familias en Madrid. Ni siquiera es para los castellanos, ni siquiera es para los españoles. Se están construyendo autopistas cuando Europa lo que está diciendo es que hay que fortalecer el ferrocarril. Cataluña, Valencia, Murcia están pidiendo la inversión sobre el ferrocarril. Y Madrid lo que está haciendo es crecer las autopistas radiales alrededor de Madrid con el dinero catalán. Eso es cierto. Las autopistas en Cataluña tienen el precio más caro, por ejemplo, que no en Madrid. En Madrid y son autopistas que no se están usando. Pero tiene que ver con otro problema, tiene que ver con un problema de corrupción que hoy se ha destapado hace unos días, ¿no? Tenemos consecuencias graves hoy en España, pero que tiene que ver con todo un sistema de corrupción de los últimos, me atrevo a decir, de los últimos 15, 20 años. No es algo que sea histórico. No me atrevería a decir que es verdad que históricamente España le ha robado a Cataluña. Lo que hay son percepciones distintas de qué hacemos con el dinero. Claro, y que eso se puede corregir sin llegar, diríamos, al asunto de convertirse en un Estado independiente y tener un asiento en la Asamblea Nacional, la Asamblea General de la ONU, etcétera, ¿no? Así es. Y es muy interesante porque yo creo que una vez que pase, no sabemos cuándo sucederá eso, pero una vez que pase la euforia del nacionalismo español, del nacionalismo catalán, de que unos no quieren hablar de ninguna manera y los otros dicen que quieren hablar, pero sí de la salida de España, solamente de eso. Nada ¿no? más de eso, sí, claro. Nada más de eso, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que pase eso, será el momento para hablar de otras cosas. Ayer
Hace unos días, la cúpula económica catalana le decía al presidente catalán, al recién estrenado presidente catalán, que había que reformar el Estatuto de Autonomía y hacerlo, convertirlo en algo parecido a una constitución catalana y que fuera un estatuto muy abierto. No lo estaban diciendo, pero era volver al Estatuto del 2006 y se hablaba justamente de una redistribución económica desde Cataluña, pactada con Madrid, que eso es lo más interesante. Y también, muy tímidamente, Puigdemont, lo dijo en Suiza, lo dijo en Dinamarca, el presidente catalán, dijo que tanto Dinamarca como Suiza eran el modelo que se podía negociar. Es decir, simplemente convertir España en algo que aún desde la izquierda española se está proponiendo, que es convertirlo en una monarquía federal, en una monarquía confederal. Allí Cataluña tendría cabida. Yo creo que desaparecería el discurso de vámonos de España, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Que desafortunadamente es un discurso que actualmente está teniendo pues, eco, tan lo está teniendo que pues, el nuevo presidente de la Generalitat es un presidente que abiertamente en su discurso de investidura, o de la sesión de investidura, en donde iba a ser justamente ungido como presidente de la Generalitat catalana, pues refirió que él iba por la República y que él iba a apoyar justamente a sus compañeros que estaban en prisión justamente por haber impulsado, vaya, no por haber impulsado el proceso, en realidad pues lo que están en prisión pues porque utilizaron dinero público para organizar un referéndum que era ilegal, en fin, malversación y otro tipo de cuestiones, pero sí se requiere un giro por parte de ambos bandos, porque la polarización en Cataluña misma es algo que ya genera mucha preocupación al interior de las propias familias, ¿no? Así es un tema tabú. En las familias es un tema tabú que no se puede hablar, con los amigos ya no se puede hablar, a menos que tú te identifiques, sepas que el otro es o unionista o independentista, sí, claro. Puedes hablar. Y sí, es un tema que se ha vedado. Yo creo que es una falsa división por ambos lados, que no va a ninguna parte. O sea, hace unos años la gente se definía independentista, defendía unionista y no pasaba nada y todos están contentos. Pero la situación, o sea, tenemos efectivamente un referéndum, hay una represión del 1 de octubre, hay una suspensión del gobierno catalán y por el otro lado, desde el gobierno catalán, o lo que quedó de él, ¿no? Solo se habla de negociar la salida de España, claro. Nada más, ¿no? Yo creo que es un falso discurso, ¿no? Estamos obviando a una tercera parte de la población catalana que quiere otra solución. Tercera parte que también es móvil, porque así es. Cuando los unionistas sienten un desprecio por parte de Madrid tan abierto, ¿no? El presidente del gobierno ha dicho que, así tal cual, que las intenciones del presidente de la Generalitat son un disparate. Bueno, pues eso es verdaderamente un desprecio. Cuando es tan abierto, bueno, algunos unionistas quizás se lo piensen 3 veces antes de seguir siendo unionistas. Entonces es móvil esta posición y creo que puede reaccionar a la acción de quienes están en cabeza de las diferentes posiciones. Es decir, si Madrid pues mostrara una apertura mayor al diálogo o a opciones alternativas, quizá este federalismo adquiriría más simpatizantes, ¿no? Así es. Eso ocurrió alrededor del año 2015, pero rápidamente desde Madrid se cerró ese discurso, se cerró esa puerta y dejó de ser una opción. Y hoy solamente se habla de independencia sí, independencia no, nada más. Cuando en realidad de lo que tendríamos que estar hablando es abriendo la mesa sin condiciones, sin condiciones. No sé si eso vaya a ocurrir en los próximos días, veremos. Yo no estoy tan seguro, creo yo que faltará pasar tiempo y sobre todo calmar los corazones, porque volvemos al punto de origen de esta serie de charlas, que es ese nacionalismo imaginado, ¿no? Que hace hervir el corazón y que impide enfriar la cabeza. Desde luego, y que uno lleva luego a tomar decisiones que son beneficios para absolutamente nadie. Quizá también lo que se requeriría es un cambio de interlocutores. Los interlocutores que actualmente están pues enzarzados en esta pugna son interlocutores que pues ya se han desgastado, ¿no? Así es. Y sí creo que el PSOE, que siempre es un partido que siempre ha jugado a lo suyo y que cuando conviene está de un bando o del otro, ¿no? Creo que tiene una tradición negociadora. Lo hizo con ETA. Es el PSOE quien logra acabar con ETA. Y creo que
es allí donde hay que buscar un posible interlocutor. El representante del Partido Socialista en Cataluña, Miquel Iceta, pareciera que siempre que puede hablar libremente tiende ese puente y después desde Madrid le jalan las orejas, ¿no? Y tiene que retraerse. Pero creo que por allí pudiera estar esa vía de interlocución, justamente. Es decir, con un gobierno que tiene una tradición negociadora con Cataluña y que en algún momento incluso propuso apoyar el referéndum legal. El Partido Socialista lo ofreció hace unos años. Y que desde luego, además, bueno, de acuerdo con encuestas, muchas veces si un referéndum se hubiera dado de manera así fácil, no lo permite la Constitución, pero vaya, si se hubiera modificado la Constitución para que lo permitiera lo que se quiera, muy probablemente hubiera ocurrido algo similar a lo que ocurrió en Escocia cuando David Cameron convocó un referéndum o permitió que se dé un referéndum en Escocia para decidir la permanencia de Escocia en el Reino Unido, de la Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Ahora, después de tanto jaloneo, ya no queda claro. Sin embargo, bueno, lo que sí esperamos es que pues haya en el futuro próximo un escenario que permita que terminen por arreglarse Madrid y Barcelona. Y cuando digo arreglarse, pues la verdad no estoy pensando en una salida pactada de Cataluña de España, porque eso implicaría el inicio de la desintegración de Europa, sino pues un entendimiento político y económico que permita la permanencia de Cataluña en España, pero con la anuencia de los catalanes. Así es. Doctor Ariel Arnal Lorenzo, le agradezco mucho que Muchas nos haya gracias, acompañado en estos programas especiales. A usted le agradezco aún más que nos haya sintonizado en esto que fue Capital Global. Capital Media continúa la programación de Noticias Todo el Tiempo, Efecto Televisión. Mi nombre es René Palacios. Pásela extraordinariamente bien. Capital Global con René Palacios.